tenerlo usted aquí en este escenario. Pero hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo al máximo. Con el Omicron, el COVID. Y yo creo que el Omicron que tiene la bolsa de valores, señores, que ya vi la noticia y la acabo de leer, afectado la bolsa de valores. Ya ustedes saben el nivel de impacto que está produciendo esta nueva variante del COVID-19 y queremos ver cómo usted, ¿verdad? Como neumólogo y como también sabemos que maneja la unidad del Hospital Moscoso Puello. De compartimos, COVID. Laboramos allá, sí. Sí. Dígame su opinión, doctor. Bueno, adelante, doctor. Citando a Fauci, hay mucho que hay que esperar, hay que ver, hay que estudiar, pero ciertamente cuando una variante se convierte en una variante preocupante, que ese es el título que se le ha asignado a esta variante Omicron, pues hay que prestarle mucha atención, porque potencialmente puede ser más infectante, más patogénica, o sea, producir enfermedades más graves. Como bien decía el doctor Cisneros en su introducción que venía oyendo en el tapón, que puede ser que las vacunas no tengan tan buena protección, aunque ciertamente algo debe de protegernos, por eso es que la importancia de que el resto se vacune. Porque yo sé que los que estamos aquí estamos vacunados, pero el resto que queda sin vacunar debe de vacunarse. Si hay alguna duda, acercarse a sus médicos de cabecera, que yo sé que lo van a ayudar, porque hay casos donde quizá puede haber cierta contraindicación, pero cuando tú le das la seguridad a tu paciente de que tú lo vas a acompañar en el proceso, por ejemplo, un paciente con alguna enfermedad crónica que tiene miedo, yo le digo, no, vamos a chequearte, vete, vacúnate, y cualquier cosa llámame, que yo te acompaño, o sea, en el sentido de el acompañamiento del soporte médico, ¿no? No es que yo voy a ir a hacer la fila con el paciente, para que no se me malinterprete, pero sí en el acompañamiento te va a dar síntomas, te va a doler el área de punción, te puede dar fiebre, pero vamos a mantenerte en observación, eso puede pasar 2 o 3 días en caso de, ¿te entienden? Entonces, es importante que el resto de población expectante que está allí, que no se ha vacunado, lo haga y lo haga pronto, porque se toma unos días, por lo menos de 2 semanas a un mes, lograr que esa inmunidad se produzca en el organismo para que tengamos esa defensa ante este potencial digamos este recrudecer de la pandemia, ¿no? Que se ve ahí al horizonte, que ojalá no pase y que se tomen las medidas sean científicas, fronterizas, todo lo que sea necesario para que esto no se torne un problema más serio. La quinta ola, doctor. Es posible que eso sea lo que venga posteriormente. Hay que mantenerse expectante con la guardia alta para cualquier cosa tirar para adelante. Hasta ahora se dice que los síntomas son leves, claro está. Todavía está en proceso de investigación, conforme a lo que han dicho las autoridades, pero que se reinfecta, o sea, que repite. Es una posibilidad. Ante la variación de los síntomas, es importante comentar algo. Por ejemplo, a veces los pacientes me dicen, pero es una gripe, ¿por qué usted me va a hacer una prueba de COVID? Es que esto se está escribiendo ahora. Entonces, tú dices, tú tienes una persona que trabaja en X lugar, que atiende clientes o que atiende personas o que da un cierto servicio, y entonces tiene síntomas gripales, hay que saber si es ciertamente gripe, o también está corriendo influenza B actualmente, en cierta medida, que por ejemplo el año pasado no vimos ese brote clásico, o lo vimos muy poquito, pero ahora en esta etapa, porque estamos vacunados, nos sentimos protegidos y muchas veces bajamos la mascarilla y compartimos quizás fuera de nuestra burbuja, en modo no apropiado, y entonces eso hace que aparezcan microbrotes en lugares de trabajo, en ciertas familias. Entonces esas son las cosas que tenemos que tratar de evitar ahora para las festividades, protegernos y
vamos a tomarle la palabra a la vicepresidenta, vamos a hacer corito sano, con mascarilla, ¿verdad? Claro. Voy a hacer una combinación de preguntas. Así es. Doctor, el tema de hoy es un tema muy apasionante, ya lo decía el doctor Víctor Calderón, que un 40% de la población padece de esa enfermedad. Yo quiero saber qué es la apnea del sueño y si es un paciente que tenga esta patología, puede verse como un paciente de alto riesgo en cuanto a lo del COVID-19. Vamos a empezar por el principio. Adelante, doctor. La OMS plantea que por lo menos un 40% de la población a nivel mundial padece de algún trastorno del sueño. Entre ellos puede ser el insomnio, que es el más frecuente. También puede ser narcolepsia en muy mínima proporción. Hay otros trastornos del dormir que pueden ser movimientos que son movimientos involuntarios durante el sueño, movimientos rápidos de los miembros. Sí. La apnea del sueño es una obstrucción de la vía aérea superior. Nosotros vemos que la vía aérea superior no tiene un sostén óseo. Después de los cornetes, la laringe se mantiene abierta por el tono muscular. Entonces ciertos factores que pueden ser modificables o no, por ejemplo, como el sobrepeso, puede ser modificable. La edad no es un factor modificable. Por ejemplo, la congestión nasal, las alergias se pueden modificar con tratamiento médico. Y la hipertensión. Entonces, vamos a llegar ahí. Entonces, cuando nosotros dormimos, que estamos en descanso, nuestro cuerpo se relaja y entonces esa vía aérea tiende a colapsar, visto esas variables que mencionamos. Entonces se interrumpe la respiración. Esto da al traste con la oxigenación. Entonces no es un problema pulmonar, es un problema de la vía aérea. Entonces, como no estamos despiertos, no estamos conscientes, sucede que nuestro cerebro dice, bueno, este individuo le está faltando el oxígeno, entonces suceden mecanismos de defensa. Hay despertares, te puedes despertar, eso interrumpe el sueño y hace que tú no lo aproveches apropiadamente, produciendo que en el día te sientas cansado y con sueño. ¿De acuerdo? Entonces, otras de las cosas que pasan a nivel metabólico es que al tú estar en falta de oxígeno, sube el CO2, hay un desequilibrio que se produce una acidosis respiratoria, o sea, se acidifica el cuerpo y eso es inflamatorio. Entonces, todo lo que es metabólico, por ejemplo, tema de diabetes, se empeora. ¿De acuerdo? Entonces, parte del sistema metabólico se altera. Entonces, por otro lado, al faltar el oxígeno, hay un mecanismo compensatorio que es cardiovascular. El corazón se acelera para mover la sangre más rápido, porque él piensa que lo va a llevar al pulmón más fácil a oxigenarse, ¿no? Entonces aparece la taquicardia y aparece la subida de presión. Entonces hay pacientes que, por ejemplo, tienen problemas de que no han controlado su problema de hipertensión o le aparece de novo, o sea, le aparece problema de presión alta y no se controla fácilmente. Pero entonces hay que preguntarle esos síntomas que yo le he ido mencionando ya. Cansancio en el día, que se despierta. Y la alerta principal es el ronquido. Que no necesariamente si tú roncas tienes apnea, pero hay una asociación muy fuerte entre el roncar y la apnea del sueño. O sea, que un trastorno hipertensivo en una persona puede obedecer a trastorno propio del sueño. Así es. Sí. Tú puedes tener la predisposición, pero por ejemplo en el tema de la aparición temprana o por ejemplo el empeoramiento o el no control de esta patología. Por ejemplo, hay pacientes que tienen hipertensión, bajan de peso, pues dejan de necesitar la medicina, pero eso no quita que en unos años la pueda volver a necesitar por alguna razón particular de que tiene en su sistema esa predisposición, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay pacientes que el cardiólogo lo ve y tienen en su monitoreo de frecuencia cardíaca de 24 horas picos de frecuencia nocturnos
Y en el monitoreo de presión arterial, aparte de lo que puedan tener en el día, pero empeora en la noche, ese paciente hay que hacerle esas preguntas. ¿Cómo duermes? ¿Te despiertas de repente? Si su pareja, que muchas veces es quien da la alerta, te dice, se despierta con un espanto, se despierta espantado. Y si puedo hacer la onomatopeya, por ejemplo el ronquido, y hace... y se despierta ese paciente espantado. Mucha gente se identificó. O que falta aire. Sí, y es bueno decirlo y hacerlo porque es una forma de educar. Sí, claro. Por ejemplo, cuando el paciente va a la consulta o lo lleva a su esposa o por ejemplo en un retiro espiritual, la señora que durmió con la vecina o su amiga que no sabía que roncaba, que es viuda ya, que está durmiendo sola y nadie le puede decir, o que vinieron los hijos de Estados Unidos y se fueron al resort y se dieron cuenta que bárbaro, mamá ronca, mamá para de respirar, porque no es exclusivo del hombre ahí, aunque es principalmente en hombre, quizá puede llegar a un 20%. Doctor, y sobre las fases que tiene el sueño, ¿la apnea del sueño la afecta a todas o solamente las principales? Esa es una excelente pregunta. Tú sabes que tenemos una fase de inducción, que es el N1, un 5% del sueño total. Luego tenemos una fase que completaría con un 45% del sueño, que es una fase superficial, donde nosotros no descansamos tanto, pero estamos durmiendo con los ojos cerrados. En esa nosotros no podemos despertar fácilmente porque no estamos dormidos profundos. Y luego viene una fase profunda que es la tercera fase, y luego el sueño de movimiento rápido de los ojos, que era la cuarta, o el sueño REM. Entonces esa es la más profunda, el 3 y el 4. Es la que nosotros más descansamos, que debe ser la mitad del sueño. Eso ocurre cada 60, 120 minutos. Cuando tenemos apnea, como en la etapa profunda es que más nos relajamos, la apnea se empeora. Entonces ocurren esos despertares y todo esto. ¿Y qué pasa? El sueño es como un paso atrás. Tú te devuelves en la etapa y te metes en el sueño N, en el sueño 2, que es el que menos es reparador. Y entonces tú dices, yo dormí toda la noche. Está un círculo vicioso. Dormí toda la noche, toda la noche, pero no descansó nada. Pero sigo cansado, sí. Entonces, para que el ciclo no se interrumpa, porque el cerebro te manda a despertar, te hace tirar unas pataditas, unos movimientos que te hacen despertar, que muchas veces son molestos para la pareja. Este tigre tira patadas me mantiene, y se está moviendo, pero es el cerebro que te dice, coche, mira, despiértate que te vas a morir. Sí, así es. Eso es así. El cerebro del ser humano es lo más inteligente que puede existir en este mundo. Doctor, además de la obesidad, ¿cuáles otras cosas podrían ser como causantes de la apnea obstructiva del sueño? Sí, causantes o detonantes. Pudiera ser también el alcoholismo, el tabaquismo también, aparte del sobrepeso y de esa característica también, que tú vengas predispuesto físicamente, por ejemplo, lo que tenemos cuello corto, papada. Esos son características físicas que te pueden hacer predisponerte a apnea. También la vía aérea estrecha, la garganta un poquito cerrada, lo que en medicina, por ejemplo, en anestesiología le llaman el Mallampati, con un número alto, 3 o 4, que es una vía aérea estrecha. Ya eso como médico uno lo valora a la hora de evaluar el paciente. Son características con las que tú vienes diseñado. Otras cosas pueden ser la congestión nasal, desviación del tabique, traumas previos en la nariz, que ya eso, el evaluador cuando lo ve que puede ser corregido quirúrgicamente, pues lo envía a que se le haga el tratamiento apropiado, que posiblemente canalizando la fosa nasal pueda disminuir o desaparecer, si es en un caso leve, el trastorno a estas personas que duermen, que no pueden respirar por la nariz. Bien, el doctor ha dado, una generalizado todo el tema de lo que es la apnea obstructiva del sueño, y ha dado los signos importantes. Ahora, ¿en qué momento, doctor, usted recomienda que una persona debe acudir a consultar ya que padece de esta enfermedad? Sí, cuando verificamos, el paciente siente
no descansa apropiadamente, que eso le está afectando en su trabajo, que por ejemplo cabecea, que en un semáforo o por ejemplo en un tapón se ha dormido o se le ha rodado el carro. Eso es muy peligroso. En países desarrollados esto es obligatorio, aún en pacientes sin síntomas, para los que manejan vehículos pesados que pueden ser muy peligrosos. Ya hay una tendencia que hay piloto automático y los carros se manejan solos, pero todavía el ser humano no es sustituible en esas labores. Involucran un peligro, ¿verdad? Entonces es peligroso que una persona que se duerma al volante maneje un vehículo pesado o cualquier vehículo realmente, pero en esos países es obligatorio para el que maneja vehículos de transporte grandes, o sea, autobuses y camiones de carga. Es obligatorio. Inclusive a veces vemos en la película que el camión se para en una estación de descanso, y eso es así, porque ellos tienen ciertas horas que no pueden conducir más de X cantidad de horas corridas y deben descansar. De hecho, esos camiones tienen su cama y muchos de ellos tienen apnea y duermen con su máquina en el vehículo.